Muy buenas tardes. Permítame ser agradecido en primer lugar con nuestro amigo Célimo Fuente. Ha sido un enorme anfitrión. Gracias, Célimo, a tu señora esposa. La verdad que nos hemos sentido a gusto y con ganas de regresar. A las personas, los distinguidos colegas que están presentes, me disculpo que no los pueda mencionar a todos, el temor que si me quede alguno, pero haciendo una regla bien excepción. Mi querido magistrado Rivas, un gusto saludar a los colegas internacionales que nos acompañan y a ustedes, mis queridos estudiantes, objeto, razón y fin por la que estamos aquí, con la expectativa y la esperanza de sembrar en ustedes el gusano de la inquietud, del interés, del ánimo de aprender, de buscar y no parar nunca de buscar, porque tal vez una de las cosas que tiene este oficio que están estudiando ustedes y que hoy ejercemos nosotros y mañana nos alcanzará es que no se puede parar. Una vez que se inicia no puede parar en el momento en que paren dejan de ser. Teníamos un tema inicial para exponer, decidimos transformarlo en función de hacer un cotejo con el colega Jairo, a quien en el grupo de Leopoldo Canales me pidió que viniera de Panamá a presentarlo. Así que yo estoy aquí para hacer la presentación de Jairo, pero voy a tomar unos minutos para hacer algunos comentarios oportunos y apropiados en el marco de esa apertura. Y en eso hemos fijado en este contexto las transformaciones del derecho en el Estado postmoderno. Y mis queridos estudiantes, cuando hablamos de este contexto del Estado moderno, es el que surgió con la Revolución Francesa. El Estado postmoderno es el que surge con la Segunda Guerra Mundial. De allí que cuando hablamos del Estado postmoderno, hablamos del Estado post-Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos del Estado moderno, hablamos del Estado de la Revolución Francesa, el Estado liberal. Y distinguimos entre el Estado liberal de derecho y el Estado constitucional, social y democrático de derecho. Partimos de ese contexto. Busquemos los antecedentes de estas transformaciones de las que vamos a hablar en el Estado liberal de derecho. Y para eso tenemos que partir de la Revolución Francesa, conocido, en breve, pero para ubicarnos en el contexto temático. En 1789, más el Estado moderno, el Estado liberal de derecho, el Estado constitucional liberal de derecho, perdón, el Estado liberal, el Estado constitucional, el Estado de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, en la licenciatura siempre nos han hablado de la ciencia política, de constitucional, de ese proceso de evolución que tuvo el Estado liberal. Primero, el Estado liberal abstencionista, que surgió a partir de 1789 con la toma de la Bastilla. Y recordemos, y queridos estudiantes, la toma de la Bastilla no era el Palacio de Gobierno, el Palacio del Monarca. La Bastilla era la cárcel. Y siempre hago énfasis en este aspecto para entender y ubicarnos en el contexto que la Revolución Francesa en parte fue una revolución contra la administración de justicia. Muerte a todo abogado, muerte a todo juez. Se proscribió la función de juez y se proscribió la función de abogado. Miren el escenario del cual surge el Estado liberal de derecho, del cual somos seguidores los latinoamericanos. Hay una distinción en este escenario del Estado anglosajón. A ver si al final nos alcanzan unos minutos para hacer esa referencia. Pero partimos del contexto del Estado liberal de derecho 1789, el Estado abstencionista. ¿Abstencionista de qué? Un abstencionista del mercado, del poder económico, de la privacidad. El Estado liberal a ese contexto se abstenía de entrar. De allí pasa el escenario y podemos hacer referencia entonces a la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. En materia de transformación de las fuentes del derecho, no implicó un gran cambio, porque al culminar, el gran líder de los provocadores de la Primera Guerra Mundial se refugia en Holanda
lo tienen en televisión, nunca se entregó, no hubo un cambio en esa estructura del modelo de Estado liberal que había surgido con la Revolución de 1789. Pero en este escenario, a una referencia que es obligatorio hacerla, es 1920, Hans Kelsen. Y hay un librito por ahí que todavía en algunas universidades se pone obligatorio la lectura, y yo, hay que saber leer hoy a Hans Kelsen, en su teoría pura del derecho, en su teoría del Estado, etcétera, porque hay escenarios que ha cambiado. Pero en ese momento Hans Kelsen introduce la teoría pura del derecho en 1920, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Hans Kelsen fue a la Primera Guerra Mundial, sobrevivió y al final escribe en 1920 su gran libro, Teoría Pura del Derecho. A partir de ese escenario podemos hablar también del nacimiento, del surgimiento del sindicalismo en la década de los 30. Fue la primera forma de organización de la clase trabajadora. El sindicalismo no nació de izquierda como hoy se pregona, nació de derecha, y como una de las primeras formas de organización social de la clase trabajadora. Y de allí se replanteó un conjunto de reivindicaciones al Estado liberal, a efectos de que se convierte entonces en el Estado intervencionista, frente a las reivindicaciones de los derechos de los trabajadores. Pero, a pasos agigantados, tenemos entonces que entrar a un escenario transformador, y profundamente transformador, la Segunda Guerra Mundial. Y es allí donde centramos entonces nuestra postura en relación al análisis de los cambios de paradigma. Declaraciones, pactos y convenciones. Y para eso tenemos que hacer referencia a que una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, la ONU viene a reemplazar la vieja Sociedad de Naciones, que nunca sirvió, excepto para cócteles, aquellos lujos que le damos a nuestros representantes políticos, pero se olvida que son nuestros representantes y hacen su vida política a causa de esa teoría de la representación. Se crea la Organización de Naciones Unidas. La creación de la Organización de Naciones Unidas nos va a traer como consecuencia su carta constitutiva, pero además la Declaración de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es importante aquí este escenario porque a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos vienen entonces los organismos regionales a producir una serie de instrumentos internacionales que van a incidir en el modelo de transformación del Estado de la segunda posguerra. Entre ellos, el Pacto de Roma de 1950, que crea en Europa, la Jurisdicción Europea de Protección de los Derechos Humanos y la Corte Europea de Protección de los Derechos Humanos. Crea en América el Pacto de San José, la Jurisdicción Interamericana de Protección de los Derechos Humanos. Pero también la ONU produce en el 66 el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y surge una serie de instrumentos internacionales, pero esos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos debemos entenderlo coetáneamente con el surgimiento del constitucionalismo de la segunda posguerra. Y aquí tenemos entonces que hacer esta explicación para entender ese proceso de evolución. Una primera generación del constitucionalismo de la segunda posguerra es el que se produce una vez firmado el armisticio con las proclamas constituyentes de Italia, Francia, Alemania, 1946 a 1949, la primera generación del Estado constitucional, social y democrático de derecho. Una segunda generación, que es la que a nosotros nos afecta, nos importa y nos interesa en América Latina, está integrado, entre otros, por Portugal y España. ¿Por qué? Bueno, porque es que Portugal es la madre patria de Brasil. Y Brasil en 1976 hace la transición del Estado liberal al Estado constitucional, social y democrático de derecho. Y eso incide directamente sobre Brasil, que en 1988-89 declara el Estado constitucional, social y democrático de América Latina. En 1978 España hace la transición
del Estado liberal de derecho al Estado constitucional social y social de derecho español. E incide directamente sobre el resto de los países de América Latina que habíamos sido colonia española. Y de allí entonces, frente a ese escenario, tenemos que analizar la asimilación del Estado constitucional, social y democrático de derecho en América Latina. Y nos importa este escenario. Ustedes contaron que hicieron una transición en 1949. Una transición, pero que luego, una referencia, desde mi punto de vista, si bien hace la transición al Estado social, se quedan algunas instituciones bajo el mismo modelo del Estado liberal. Y faltó la evolución. Lo mismo pasa en Chile con Allende, antes de la proclama formal constituyente chilena. Pero de allí tenemos que pasar a Colombia en 1991 con la Constitución de Gaviria, que hace formalmente la proclama del Estado constitucional, social y democrático de derecho colombiano. Y es allí donde se inicia un despliegue profundo de esa transición, de los cambios de paradigma en materia constitucional, porque tendríamos que hacer referencia. Colombia en el 91, Paraguay en el 92, Perú en el 93, Argentina en el 94, y siguen todos los países latinoamericanos haciendo esa transición del Estado liberal de derecho al Estado constitucional, social y democrático de derecho, conforme al modelo de la Europa continental, primera y segunda generación, haciendo ese cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma es producto de las transformaciones, de los cambios de paradigma, primero político, de la Segunda Guerra Mundial, porque sin el cambio político no se podía dar el cambio constitucional. Luego de eso el cambio con los cambios constitucionales de Italia, Francia, Alemania. Después de la segunda generación, la influencia sobre América Latina. Ahora, esa transformación de la teoría política, la teoría constitucional de la segunda posguerra, nos trae unas transformaciones de la teoría jurídica. Y vamos a verla. En 1961, un autor influyentísimo, Paul Hart, se escribe un libro, El concepto de derecho. Y parafraseando, llega a la siguiente conclusión. 1961. La justicia sigue siendo una cuestión de reglas. Conclusión de Paul Hart. La justicia sigue siendo una cuestión de reglas. Mis colegas estudiantes, cuando hablamos de reglas, hablamos de procedimiento, hablamos de código, hablamos de ley. Lo que quería decir Paul Hart en la conclusión de su libro, el concepto de derecho, es que la justicia seguía siendo una cuestión de ley, que la justicia seguía siendo una cuestión de código. Sí. Tenía un alumno, Ronald Dworkin, que dice, pero, maestro, espérese, padre, terminó la Segunda Guerra Mundial, hubieron cambios políticos, transformaciones constitucionales del Estado liberal al Estado constitucional, social y democrático de derecho, las proclamas, pactos internacionales que transforman las fuentes del derecho. ¿Usted va a decir todavía que la justicia sigue siendo una cuestión de ley, una cuestión de regla? No. Se plantea el debate de la transición de la justicia de regla a la justicia de principio. Profundo el debate. Y hay un librito por allí para ustedes, mis colegas, y lo pueden bajar de internet. Y sé que estoy frente a un escenario experto en internet. No piratería. Nosotros los abogados no pirateamos. Eso no lo hacemos nosotros. Nosotros bajamos información en las investigaciones. No vamos a utilizar esta palabra. Pero ustedes son expertos obteniendo esa información de internet. Se llama así el debate Hart-Dworkin sobre la decisión judicial. Y es un libro pequeño. Tenle lectura, porque de allí es el germen, el embrión que da producto a esa transición profunda del derecho a partir de la segunda posguerra en ese debate Hart-Dworkin de 1961, el libro, y el debate en 1962. El efecto del debate Hart-Dworkin es profundo,
las visiones contemporáneas acerca de la función de los operadores de justicia constitucional y legal. No es un problema ya nada más de la ley, sino es un problema de la Constitución. Y vamos a ver que se convierte en un problema de convencionalidad. Profundo el debate que surge a partir de 1962 con el debate Hart-Durkheim. No solo en base a la evolución del concepto de derecho, sino también en base a la relación entre derecho, política, sociología, moral y ética. ¿Y esto por qué? Porque en 1920 Kelsen planteó en su teoría pura del derecho que la justicia era un método puro, sin contaminación de sociología, ni política, ni ética, solamente un análisis puro de la teoría jurídica. ¿Por qué lo planteó? Y de ahí, cuando hablamos de uno de los cambios de paradigma que se da en la Segunda Guerra Mundial, es la transición del positivismo lógico-jurídico a la teoría de la argumentación. ¿Por qué lo planteamos de esa manera? Vamos a ver si brevemente lo podemos imponer. Positivismo lógico-jurídico. Cuando hablamos de positivismo lógico-jurídico, positivismo Kant, jurídico Kelsen. Cuando usted habla de positivismo lógico-jurídico, lo que está haciendo es hablar de Kant y Kelsen y la teoría pura de Kant y la teoría jurídica de Kelsen. Para los que puedan estar interesados en ese estudio filosófico, crítica a la razón práctica de Kant es una lectura casi necesaria, aunque los abogados latinoamericanos no nos gusta la filosofía. Sin embargo, las transformaciones que se han dado en el derecho de la segunda posguerra han sido producto de la filosofía. Vamos a ver. Aparecen los tribunales y cortes constitucionales paralelamente a estas transformaciones. Sí, antes de que me adelanto, me van a decir, sí, pero ¿qué hacen en 1920 planteó un tribunal? Sí, fue un excelente ensayo. Quedó allí. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge la transformación al Estado constitucional, entonces se viene aparejado con una proclama de un Estado constitucional, la necesidad de un tribunal o corte constitucional para hacer efectivo el texto de la Constitución. Y tenemos que hablar entonces de este fenómeno que nos tiene tan enredado en América Latina, en materia incluso de justicia penal, activismo y garantismo, y no lo entendemos. Y algo que no nos gusta en el escenario nuestro. Cuando se da la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla fue la toma de la cárcel, la clausura de los jueces, la clausura de la defensa. Aunque Maximilien de Robespierre, en aquella sesión del 91, padre del derecho a la defensa, se le denomina por ese discurso apoteósico que se tiró en la Asamblea Constituyente de quién debe ser el defensor del ciudadano, sino aquel que sea parte de su confianza y a quien él elija, vinculado a sus intereses, el derecho a la defensa. Pero aparte de ese escenario, surge lo que para la esencia de los orígenes del Estado constitucional y social son los antecedentes del Estado liberal, positivismo lógico jurídico. Porque a partir del concepto de Kant, teoría del conocimiento, nos plantean toda una enseñanza teórica en base a que el mínimo del razonamiento lógico al que podemos llegar nosotros los seres humanos es el silogismo lógico jurídico. ¿Cómo se estructura ese silogismo lógico jurídico? Dos proposiciones y una conclusión. Esas dos proposiciones consisten en una premisa mayor, la ley, una premisa menor, el hecho, y subsumir el hecho en la premisa mayor, que es la ley, determina culpabilidad o no frente a la investigación de un hecho delictivo. Y frente a ese escenario es la teoría de la subsunción, que entra en crisis una vez la Segunda Guerra Mundial, cuando hay el cambio de la fuente del derecho, y ya la fuente no es la ley, es la Constitución y es la Convención. Entonces, cuando entra la teoría de los derechos fundamentales, que lo utiliza por primera vez la Declaración de 1948, la Declaración Universal de Derechos, usa por primera vez, una sola vez, la expresión derechos fundamentales,
lo toma el constitucionalismo alemán en la Constitución de 1849, introduce el concepto de derecho fundamental en la Constitución de Bonn. Y es por eso que hoy se denomina que los derechos fundamentales es la constitucionalización de los derechos humanos. Y por eso las normas constitucionales que introducen ese concepto tienen que dejar la puerta abierta, no excluyente, sino incluyente. Es decir, el mínimo de los derechos fundamentales se enuncia, pero se deja la puerta abierta para los efectos de que hayan otros que no se han enunciado en el texto constitucional, porque ese fue el modelo de la Constitución de Bonn de 1949. Y frente a ese escenario, ya no podemos hablar de la teoría de la subsunción, del positivismo lógico jurídico. Inicia la teoría de la argumentación. ¿Por qué no podemos aplicar el concepto de subsunción? Porque es que bajo el concepto del constitucionalismo liberal existieron los derechos fundamentales, pero bajo el concepto de derechos absolutos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la privacidad, son derechos absolutos desarrollados en la ley, y por eso se ponía como premisa mayor el derecho a la libertad, el derecho al otro, y esa era una premisa mayor, es incuestionable. Y de ahí se desarrollaba entonces la investigación. Si la investigación resultaba un hecho subsumible que vulneraba el marco contextual de la norma legal, había culpabilidad, responsabilidad; de lo contrario, había inocencia. Y contra ese elemento surge entonces la crítica al positivismo lógico jurídico de la segunda posguerra. Y tenemos entonces que leernos una serie de autores, entre ellos, primero, Stephen Tolmis. Y Stephen Tolmis nos viene a hablar de una lógica operativa, el arte de la argumentación, y nos dice: todo en el diario que hacemos nuestro argumentar, cuando hablamos inconscientemente, luego entonces, ¿por qué no hablamos al tomar decisiones que afectan vida, integridad, etcétera? ¿Qué es explicar? Y viene y se agrega una finalidad adicional al requisito de una sentencia, que hasta aquel se me había sido. ¿Cómo se legitimaba una sentencia judicial? Legitimidad por la ley y validez. Pero hoy se agrega un tercer elemento a la decisión judicial: eficacia. Y el concepto de eficacia corresponde a esas transformaciones del Estado liberal al Estado constitucional social. Porque la eficacia es que esa decisión judicial tiene que resolver no un conflicto interparte entre los dos que están litigando, sino también entre la sociedad, que tiene el derecho a observar y a exigir que la administración de justicia sea un trato igual para todos. Y en este escenario surge todo un contexto hasta de derechos fundamentales. Mi querido Javier, en un momento te doy el micrófono. Perdona que me haya alargado tu presentación, pero ya voy para allá. Ya llego ante ti. La reforma del Estado, por razones de tiempo, cambio de paradigma, hemos entrado aquí, los efectos aquí. Positivismo lógico jurídico y la motivación a la argumentación y el discurso práctico racional. Hoy, América Latina está inmersa en la transformación del derecho penal. Pero ¿cómo surge eso? ¿Por qué? No es casual. Responde a esta transformación del Estado posmoderno. Y vamos a explicarlo. Si se da primero, culminada la Segunda Guerra Mundial, las proclamas, los pactos, los convenios internacionales. Coetáneamente, las proclamas constituyentes de Alemania, Italia, Francia, primera generación. Segunda generación incluye Portugal y España. Y eso viene a incidir entonces en América Latina con las constituciones de Italia, de Brasil en el 89, Colombia en el 91, Paraguay en el 92, Perú en el 93, Argentina en el 94, y siguen todos los países latinoamericanos haciendo esa transición. Europa ya estaba teniendo un proceso
de ebullición interna en materia de administración de justicia. Porque si del 46 al 49 se habían hecho un cambio fundamental de la justicia de ley a la justicia de la Constitución, la justicia penal que estaba en Italia en base al famoso Código Rocco de 1930, el Código de Mussolini, ya no respondía a las nuevas tendencias garantistas de protección de los derechos humanos a partir de la Declaración de 1948. Y es por eso que Italia inicia en 1955 un intento de reforma de la justicia penal italiana del Código Rocco, pero fracasa. Y en ese proceso interno de la Europa continental viene una reforma de Alemania en 1974 que crea por primera vez el juez de control de la investigación. Después Italia retoma su proceso de formación y dicta el Código Vassalli de 1989. Y por primera vez se estructura desde el texto constitucional el modelo de administración de justicia penal. España en 1994 le sigue en la reforma española del 94 y crea el juez de garantía, que algunos países como el mío han copiado la figura del juez de garantía. Otros tienen el juez de control. Son dos escenarios distintos. El juez de control es el juez ordinario a quien se le somete el control de la investigación, pero tiene aparte otra función. El juez de garantía es exclusivo, un staff se supone que especializado en el control de los derechos fundamentales en el proceso de investigación, aunque a veces no funciona, pero al menos ese fue su propósito. Entonces tenemos ese escenario de transformación y el por qué se produce primero en la Europa y luego pasa a América Latina. Pasa a América Latina. Yo creo que me va a tener que sacar la roja y sacarme aquí con la roja porque no voy a salir de otra manera. Pasa a América Latina y en el 2000 Chile toma el modelo europeo continental y lo adapta. En el 2004 Colombia, y por allí nos vamos en ese escenario de los países latinoamericanos haciendo la transformación, pero en base al modelo europeo continental, tomando como referencia la transformadora doctrina de la segunda posguerra. Y de ahí rapidito del debate Hart-Dworkin tenemos entonces que pasar en 1986 a la gran obra de Robert Alexis, Teoría de los Derechos Fundamentales, que ya había escrito antes Teoría de la Argumentación, siguiendo el hilo del debate Hart-Dworkin en relación a la confrontación y el positivismo lógico-jurídico, que es la teoría de la subsunción, premisa mayor, premisa menor, el juez hace la conclusión, culpable o absuelto, pero frente a la teoría de los derechos fundamentales, eso no se puede aplicar, porque entonces frente a hablar de un derecho fundamental, ya no hay derecho absoluto. Entonces se plantea hoy un juicio de ponderación, porque hay conflicto entre derechos fundamentales y usted no puede partir arbitrariamente de decir, bueno, es que a mí me gusta el debido proceso frente a la presunción de inocencia o frente al derecho a la intimidad. Usted tiene que hacer un juicio de ponderación frente a cada caso en particular de cuál de los derechos fundamentales usted va a partir. Y después de eso, entonces, al aplicar la decisión, usted tiene que aplicar el principio de proporcionalidad. Y eso escapa al concepto de subsunción, que es la teoría del positivismo lógico-jurídico que quedó solamente para cuando usted aplica el contexto de ley. Tendríamos que hablar brevemente de Robert Alexis, Luigi Ferrajoli, Gustavo Zagrebelsky, que es uno de los que dice lo fundamental no está en los códigos, y rompe el esquema precisamente de los derechos absolutos y habla de la Constitución vigente, que es, no hay nada que nosotros hagamos en la vida social que no tenga una solución en el contexto de la Constitución, y el que no esté allí no significa que haya un vacío, sino que es un vacío que debe llenarse, y por eso está entonces el control de la convencionalidad, las normas del derecho internacional para suplir la ausencia
de la ley. Gustavo Zagrebelsky, en su un librito se llama El Derecho Contigo, también lo pueden bajar de internet, está por allí, lo pueden obtener con facilidad. No hay excusa para decir no tengo plata para comprar. Bueno, repito, nosotros los abogados no pirateamos, pueden bajarlo decentemente porque allí está. Zagrebelsky, por el tiempo que me han dado, a manera de conclusión, hoy, indistintamente que nos ubiquemos, mis queridos estudiantes, en la función de juez, en la función de fiscal o en la función de abogado, nos toca adaptarnos a las transformaciones del derecho de la segunda posguerra, que hoy implica el estudio de la convencionalidad, el estudio de la constitucionalidad y el estudio de la ley. No solamente la justicia se aplica en el contexto de la ley, ya eso pasó de moda. Y todavía escucho en nuestros países latinoamericanos, que son los más reacios a aceptar las nuevas tendencias, los europeos todavía ya nos hablan de el Estado comunitario y el Estado convencional. Y nosotros los latinoamericanos, los centroamericanos, para ser todavía más específicos, no estamos entendiendo lo que eso significa. Que vamos a tener dentro de poco 3 contextos jurisdiccionales por lo menos. La protección internacional, la jurisdicción internacional de los derechos humanos, la Corte de los Derechos Humanos, la Corte Centroamericana con el Tratado de Integración Centroamericana, y vamos a tener la justicia nacional en base a nuestro texto constitucional. El modelo europeo. Por eso decía, y termino aquí, con la cita de un gran hombre fallecido, que en su momento fue acusado de socialista, pero que hoy retornamos a sus enseñanzas. Sí, ya la vi. Norberto Bobbio, que se escribió un libro, El futuro de la democracia. Porque le preguntaron, maestro, ¿cuál es el futuro de la democracia? Se escribió un libro para contestar a la pregunta. Y terminó diciendo, el futuro de la democracia es el Estado internacional democrático de derecho. Agárrenlo donde queda la ley. Si no estudiamos y no vamos hacia ese escenario de la justicia convencional, la justicia comunitaria, por encima de la ley, dejamos de ser abogados, dejamos de ser juez, dejamos de ser fiscal y somos ya cada vez menos abogados, simplemente leguleyos. Los invito a la lectura, al estudio y a la actualización del derecho. Los invito a que sean abogados del Estado postmoderno. Muchas gracias.